Bueno, muchísimas gracias al comité ejecutivo, a su presidenta, a las organizaciones fundadoras que están, a la gente que está por plataforma. Lo primero que quiero invitarlos es a que en el marco de nuestra declaración política como movimiento alternativo, pues honremos nuestro programa, nuestros estatutos. Entonces quiero proponer que vayamos entonces en una alianza nacional por el buen vivir, para el buen vivir. Todos aquí sabemos lo que implica construir la voz propia de nuestro movimiento, una agenda propia, no para responder solo a nuestros derechos y a nuestras necesidades, sino porque necesitamos entender qué está pasando. Entonces yo lo que quiero es un contexto. Estamos en el marco de una pandemia mundial. ¿Cómo estamos entendiendo los pueblos indígenas esa pandemia? Es que la pandemia lo que cuestiona es ese modelo civilizatorio, es todos estos discursos hegemónicos que nos han gobernado. Frente a eso, frente a esa crisis civilizatoria, en un sistema enfermo, pues nosotros no podemos seguir con una vocación suicida. Como especie humana solo tenemos dos alternativas: o sucumbimos en la autodestrucción o elevamos nuestra conciencia. Desde los pueblos indígenas creo que nuestro camino es elevar nuestra conciencia política. Y no quiero, porque sé que aquí todos los dirigentes indígenas presentes tienen muy claro por qué el buen vivir es nuestra agenda. Ecuador, Bolivia, esta es una reflexión del sur global. En ese sentido, primera cosa, el soporte de nuestras propuestas tiene que partir del reconocimiento a nuestros sistemas propios de conocimiento. Y es desde nuestras bases epistemológicas que vamos a empezar a desestructurar el sistema mundo colonial. Entonces a mí me parece en primer lugar que aquí debería haber un sistema de conocimiento propio. En el caso de la sierra son nuestros sistemas de formación propia, las cancuruas. Nuestros territorios y culturas son aulas vivas de conocimiento. La tierra es un libro abierto. Aquí lo que hay es un analfabetismo. ¿Cuál es nuestra labor? Bioecoalfabetizar al país. Es que nosotros no podemos construir un proyecto político solamente desde la perspectiva de las víctimas. Nosotros tenemos que construir un proyecto político de país desde el saber también que aportan nuestros pueblos. De allí que lo que estamos proponiendo es un diálogo de saberes. De allí que lo que queremos sembrar es también cómo se traduce la interculturalidad en un proyecto de corto, mediano y largo plazo. Entonces, pues yo sí creo que el fuego que tenemos encendido aquí en el centro representan todos esos conocimientos que están en nuestros territorios, porque creo que para construir una agenda propia, lo primero es que un nuevo proyecto político necesita nuevas fuentes de legitimación del conocimiento. Y aquí quiero denunciar que hay universidades y académicos cómplices de un modelo de desarrollo caduco, de unas perspectivas occidentalizantes que esconden el racismo, el colonialismo. Entonces no nos digamos mentiras.
Esto es un llamado. Entonces, lo primero, nosotros necesitamos una base también sólida, académica y desde nuestros sistemas propios de conocimiento. Esto tiene que ver con la fundamentación programática y el plan de gobierno. Es la construcción participativa de nuestro programa mediante un diálogo de saberes. Entonces yo les digo, ¿dónde están nuestros amigos académicos cercanos a los planes de vida, cercanos al buen vivir? Porque necesitamos hablar de una propuesta económica alternativa. No nos pueden seguir imponiendo un modelo económico que contamina nuestros ríos, que afecta nuestras economías. Y ahí hay una reflexión profunda que no vamos a agotar hoy, pero que es necesario que la abordemos. Entonces, más que desarrollarla, porque a sus correos voy a enviarles un informe de lo que ha sido este año intenso de trabajo, pero también de los ejes programáticos que los recogemos un poco del trabajo técnico que vienen haciendo en el nivel nacional y local y unas apuestas políticas. Me permito crear también un WhatsApp para poder mandarles esos documentos y que ustedes puedan de primera mano conocer, pero yo creo que tiene un sentido es, uno, ¿cómo va a ser la fundamentación programática y un plan de gobierno de cara al próximo plan de desarrollo? ¿Y cómo construimos ese programa participativamente y mediante un diálogo de saberes? Para eso yo creo que hay que conformar un círculo de personas. He propuesto una matriz programática, donde están cada eje, donde están más o menos las ideas de unos componentes, bueno, y ahí está, grupo de trabajo, quién se apunta, y también los datos de contacto. Entonces, primera cosa, compañeros, necesitamos fortalecer un grupo de estudio. ¿Por qué? ¿Qué haría este grupo de estudio? Bueno, ustedes han definido que vamos, y hay un consenso alrededor de que más que pactados queremos ser pactantes. Entonces yo digo, ¿qué función cumple esta base? Primera cosa, la preparación de los debates públicos. ¿Vamos a participar o no vamos a participar del debate político? Creo que si tenemos un movimiento es porque queremos participar del debate político del país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues estudiando, argumentando y haciéndolo de manera digna. Para eso, pues, ¿cuáles son los escenarios? Uno, las universidades. Tenemos que hacer un debate de altura. Los foros públicos y los medios de comunicación. Y eso no puede ser una improvisación. Si construimos una voz colectiva y un programa, pues cada uno en sus territorios, en su lugar y en sus escenarios tiene que posicionar este programa. Entonces no puede ser, porque yo noto aquí que somos víctimas del progreso, pero no tenemos ningún problema de hablar del progresismo. ¿De dónde surge la palabra desarrollo? Después de la Segunda Guerra Mundial, quienes ganaron la guerra dijeron, nosotros somos los desarrollados y el resto del mundo son los subdesarrollados. Y esto es lo que hay que hacer. Tenemos que entender las relaciones de poder global, tener una conciencia política para poder actuar localmente. En ese sentido, el ejercicio que les estoy proponiendo es de manera concreta frente al próximo plan de desarrollo. Nosotros tenemos que tener unos puntos muy claros en la agenda, que es la que propongo y que por razones del tiempo, pues no me voy a detener, pero se las menciono. Por ejemplo, miremos en qué hemos avanzado en cuanto a la defensa del territorio y el hábitat. El único territorio ancestral reconocido hoy en nuestro país es el de la línea negra. ¿Qué pasa con los demás territorios ancestrales? Ahí está el decreto 2333 del 2014. ¿Por qué es importante el reconocimiento de nuestros territorios ancestrales? Solamente, miren, cuando hablamos de línea negra, estamos hablando de una visión sistémica del territorio. ¿Qué importante es eso? Si damos un debate regional al Caribe, ¿será que el Caribe le va a dar la espalda a la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la fuente de agua?
pero no solamente es un ecosistema biológico y fuente de agua, es un ecosistema cultural. Cuando hablamos de la línea negra estamos colocando un paradigma distinto, no estamos separados de la naturaleza, estamos hablando de un paradigma biocultural. Si tumba la línea negra, los pueblos indígenas hemos perdido la lucha territorial más importante y es un tema estructural del Estado. ¿Cómo es el relacionamiento Estado-pueblos indígenas? ¿Reconocen nuestras territorialidades? Es que lo que estamos proponiendo desde el año 73, que se firma la resolución antes de la Constitución del 91, es reconozcan nuestras visiones autónomas de ver el mundo, de habitarlos, nuestros espacios sagrados. Y ojo, porque yo que creo, las perspectivas occidentalizantes en la política separan todo. La cultura de la naturaleza, lo sectorial, pero nuestra visión es más integral, más holística, más sistémica. ¿Qué nos demuestra esta pandemia? Que todo está interconectado, que somos seres interdependientes. Entonces a mí me parece que nuestra agenda y nuestras luchas históricas tienen mucho que aportar a este momento de pandemia, a este momento de crisis social. Entonces, si miramos de las 125 solicitudes que se han hecho de todos los pueblos en el país, ¿cuántas se han tramitado? Hay una cantidad de pendientes que yo los coloco aquí del estado actual. De las 34 millones de hectáreas de territorio indígena, la mitad han sido concesionadas para actividades extractivas, mineroenergéticas y agrícolas. Y la otra mitad se ha vuelto parques naturales, una manera disimulada de expropiar a los indígenas de su territorio. Si ustedes miran, por ejemplo, ¿por qué no podemos repetir como loritos el discurso de cambio climático? Que ese es un tema que hay que explicarle muy bien al candidato presidencial. Va a haber una cumbre de diversidad biológica donde van a declarar el 30% de la tierra áreas protegidas. ¿Qué significa eso para los pueblos indígenas? Si hoy el 22% de este mundo es territorio indígena y alberga el 80% de la biodiversidad. Significa lo que hicieron, este es el modelo de Estados Unidos con los indígenas. Primero los asesinan, los desplazan y después legalizan sus tierras convirtiéndolas en parques. ¿Ese es el modelo que queremos para nosotros? Pues es ahí donde nosotros tenemos que empezar a construir Honduras. Por eso nuestra agenda, por ejemplo, vamos a hablar de medio ambiente. Yo creo que nosotros tenemos allí unos retos muy importantes en defensa. Por ejemplo, el tema de derechos humanos. ¿Ustedes creen que los derechos nos los han regalado, compañeros? A nivel internacional, yo estuve con el Consejo Internacional de Tratados Indios. Fueron más de 40 años de trabajo y de lucha hasta que por fin se declararon los derechos. No es el techo, pero es el piso. Hoy tenemos que implementar esos tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. La Constitución del 91 y nuestro sueño constituyente. No es el techo, pero es el piso. Tenemos que avanzar de manera progresiva en la materialización de nuestros derechos. El derecho a la consulta previa, el derecho a la libre autodeterminación, todos los derechos que están allí. Entonces yo sí pienso que es muy importante tener un estado actual, que fue lo que traté de hacer, y cuál sería la apuesta política de cara al plan de desarrollo, pero también con un horizonte de sentido de largo plazo. Hablando del tema de autonomía y gobierno propio, la pregunta aquí para las organizaciones fundadoras, ¿cuál es el tipo de relación que nosotros queremos? Porque me gusta mucho la postura del ONIC, y creo que así hoy no esté aquí Luis Fernando, la agenda de la Organización Nacional Indígena de Colombia pues no va a cambiar en 2 meses. La relación de gobierno a gobierno. A mí me parece que eso es dignificante con nuestros gobiernos, con nuestros territorios, con nuestra cultura. En la sierra hoy esa es la discusión y creo que hay una estrategia sistemática del Estado de dividir, fragmentar y debilitar las estructuras de gobierno. ¿Cómo está operando y cómo va a ser el relacionamiento político? Por ejemplo, en el plan de desarrollo quedó que era con el Consejo Territorial de Cabildos. ¿Qué está pasando en la actualidad? Están construyendo otras asociaciones.
mesas paralelas de diálogo. ¿No será que al maíz le están aplicando eso hoy? ¿Con quién están interlocutando para tomar las decisiones políticas? Yo creo que no es con este escenario y es evidente. Entonces, ¿con quién sí se está haciendo? Entre indígenas también tenemos que hablarnos claramente. ¿Cómo va a ser el relacionamiento político de nuestros pueblos para llevar los temas a la agenda nacional? Y yo creo que es muy importante la reivindicación que ha hecho que por lo menos la UNIR recoge el 80% de las voces, y eso es interesante en materia territorial, en materia cultural. Entonces, ese tema es muy importante, el tema de la apuesta política en cada uno de estos temas. Acuerdo de paz. Mire, yo se los digo sinceramente. Ayer aquí los compañeros planteaban el compromiso con la agenda de paz. Les digo una cosa, si nuestras organizaciones no hacen una incidencia, esos acuerdos de paz no hubieran incluido un capítulo étnico. Eso es muy importante para nosotros. Es que, por ejemplo, que no sea regresivo en materia de derechos es un tema muy importante. Las salvaguardas que se incluyeron en ese acuerdo de paz. Entonces nosotros creo que no podemos quedar supeditados al discurso de paz liberal o al discurso de paz de la izquierda o al discurso de paz de la derecha. ¿Cuál es nuestra agenda de paz? ¿Cómo es la paz en nuestros territorios? Y a mí me parece que aquí hay un tema de fondo, que ustedes y toda la gente que ha trabajado la agenda la ha dejado de manera clara. La víctima son nuestros territorios, es la tierra, entendido también como un ser vivo que siente. Y si es sujeto de reparación, ya la JEP avanzó en ese sentido, por ejemplo, en Tumaco. ¿Nosotros vamos a dejar esta agenda huérfana sin que nadie la defienda? Si es sujeto de reparación, ¿qué está pasando hoy? Pues se está repitiendo todo el continuum de violencias. Cada 3 días asesinan aquí a un líder indígena y no pasa nada. ¿Cuándo estamos pensando colocar la objeción cultural como garantía de no repetición? ¿Qué significa eso frente a la Corte, frente a la JEP, frente a los espacios internacionales? Acaban de elegir un nuevo presidente que tiene otra perspectiva de la paz. Está Kamala. Es que una candidatura presidencial no solamente es para posicionar una agenda nacional de cara al próximo plan de desarrollo, sino también para construir una diplomacia política internacional que nos permita también cambiar la situación que internamente vivimos. ¿No tenemos acaso una plataforma organizativa regional? Las organizaciones indígenas, la CAOI, todo esto, la Agenda del Buen Vivir y la incidencia que tenemos que hacer en el escenario internacional. Yo quiero dejar esas preguntas porque noto que nuestra visión está siendo muy doméstica y mi invitación es: no perdamos de vista las relaciones de poder en el ámbito global y asumamos posturas también responsables. Creo que, por ejemplo, si miramos el tema del glifosato, pues los más afectados son nuestros territorios. La Sierra Nevada la vienen fumigando desde el año 70. ¿Qué implicó? El nacimiento de los niños con labio leporino, la contaminación de las fuentes de agua, la afectación al sistema respiratorio de las aves, en fin, todo el impacto en salud pública. La mitad de los cultivos ilícitos están en territorios étnicos. Entonces, allí hay unas apuestas, yo creo, también de incidencia en la agenda internacional que se tiene que, pues, ver y visualizar en el tema. El tema de género, yo les digo una cosa, aquí en Bogotá, y Marta lo sabe, toda la discusión que hubo en torno cuando tuvimos que hacer campaña por Holman, creo que ya se decidió y salió absuelto por la justicia, pero el daño político que se le hizo fue enorme. Incluso a Marta, y yo creo que a mí me tocó asumir el tema de que nosotros estábamos, era para lavarle la cara a Holman. Hoy la historia, yo creo que esta ciudad nos va a dar la razón. Cuando talan los árboles, cuando no se respetan aquí los derechos, nuestra agenda es social, nuestra agenda es otro modelo de ciudad,
de la dignidad humana, de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza, de realmente un POT que se ordene y se gestione en torno al agua, no como un discurso. Y les quiero decir una cosa con mucho respeto. A los 22 años tuve la oportunidad de ser concejal de Bogotá y me di a la tarea de luchar por derechos fundamentales como el derecho humano al agua. Hoy de cara al POT vamos a tener el derecho a la ciudad, el espacio público, son temas gruesos de ciudad. O sea, nuestra agenda no es una agenda pequeña, es una agenda muy importante que amerita pues un diálogo político de alto nivel. El tema de mujer, creo que género, familia y generación, ahí les dejo el estado actual, desde el auto 092 hasta la fecha, más de 13 años y no se ha avanzado. El exterminio de nuestras generaciones es un tema que no podemos dejar atrás. Ahí claramente planteo una apuesta política. En el tema de educación, les digo una cosa, yo creo que si no somos capaces de lograr una inclusión en el sistema de educación formal escolarizada de nuestros sistemas de conocimiento, no va a ser posible superar el racismo sistémico. Y eso implica no solamente un diálogo con FECODE, con el Estado, necesitamos una educación intercultural, no solo para los indígenas, para este Estado. Cuando uno escucha las afirmaciones del presidente Iván Duque, que los indígenas se regresen al resguardo, es la teoría del indio permitido. Pero no solamente nos las aplica el presidente Iván Duque. Cuando nos queremos salir del corral, más de uno dice, dejémoslo solo, a ver con qué salen. Porque no nos consideran sujetos de interlocución política válidos para construir país. Eso es una forma de violencia política, pero sutil. ¿Cómo estamos leyendo nosotros esos desplantes políticos? Es que esos son mensajes. Entonces, en el tema de educación, no solamente el CISPI, yo creo que nosotros tenemos que trabajar en una política de educación intercultural. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que asumir los problemas del multiculturalismo. Yo no me opongo transitoriamente a las acciones afirmativas, pero yo creo que nosotros debemos como movimiento político trabajar en unas acciones transformativas. ¿Cómo transformamos las relaciones sociales que perpetúan la desigualdad? Esta es la ciudad, este es el país más desigual. No va a haber, y que les quede claro y se los digo hoy, no va a haber justicia social hasta que no haya justicia cognitiva. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos partir del hecho de decir es que somos analfabetas, porque no nos podemos expresar en español, hablar el idioma dominante. No, espere un momento. Si hay alguien que tiene autoridad para hablar del tema ambiental, somos nosotros. ¿Quiénes han cuidado el patrimonio natural de este mundo? Nosotros. ¿Y por qué tenemos temor de disputarnos en la opinión pública la agenda ambiental de este país y de este mundo? Es mi pregunta. Aquí cualquiera viene a echarnos un cuento y nosotros le creemos. Pues mi pregunta es, ¿qué esperamos? Si tenemos la autoridad, el saber, y nuestras propuestas se basan en nuestra experiencia práctica, es una experiencia teórica y práctica. A ver, si se los digo de manera sencilla, ¿cuál ha sido nuestro proyecto? Hacer del mundo un jardín. ¿No es lo que hemos estado haciendo todos esos siglos? ¿No es un proyecto deseable para construir? Bueno, pues cada vez más, para un país mega biodiverso como Colombia, somos el país con mayor número de aves, el primero en aves, el segundo frutas. Por área, somos el país que mayor especies de plantas y animales tiene. El patrimonio genético no es nuestro mayor patrimonio, el patrimonio natural, cultural, inmaterial, material, pero como base del ordenamiento del territorio. Entonces, fíjense, nosotros somos un país de regiones. Nosotros nos vamos a organizar desde la lógica colonial de los departamentos y los municipios, porque yo les digo una cosa, cuando yo como Arhuaca hablo de la línea negra, de una vez pienso en la Sierra Nevada y cómo van a ser nuestras relaciones políticas desde la sierra
con los municipios, con los departamentos y con el Estado. Si yo hablo con un yupa y de su territorio ancestral, pues él hablará de la serranía de los Motilones, la serranía del Perijá y así sucesivamente. Qué importantes son nuestras territorialidades también a la hora de pensarnos nuestras apuestas políticas. Entonces, lo siguiente, quiero preguntarlo al equipo de comunicaciones, ¿cuál es el mensaje político que ustedes todos estos años han querido enviarle a Colombia? Porque a mí me parece que comunicacionalmente nosotros tenemos que disputarnos en la opinión los votos, pero eso no va a ser posible si nosotros no tenemos un mensaje político claro. ¿Cuál es el mito comunicacional del movimiento alternativo indígena y social? Y yo les digo una cosa, en este momento, ¿qué se está disputando? La verdad. ¿Cuál es la verdad de los indígenas? Cuando los MISAC derrumban el monumento de Gonzalo Jiménez de Quesada, están cuestionando una historia. Entonces yo también entiendo, ¿dónde está la memoria histórica plural de nuestro movimiento? Es lo que estamos reclamando. La historia nueva que queremos escribir para este país es una historia que incluya nuestras historias de nuestros pueblos, reivindique nuestra lucha. ¿Es posible ganar la opinión de los jóvenes? ¿Quiénes son los protagonistas de este cambio de conciencia política en el país? En las pasadas elecciones, ¿quiénes cambiaron la correlación política? Los jóvenes. Este pico generacional no se nos vuelve a presentar. ¿Qué significa y cómo está leyendo el movimiento alternativo indígena y social que el 52% de este país tenga menos de 30 años? Es la generación más preparada de la historia de este país. No en vano, ningún sindicato, ninguna organización ha podido sostener la protesta como la han sostenido los jóvenes aquí en Bogotá. 3 meses. ¿No son ellos la fuerza motriz? ¿Qué está esperando el movimiento alternativo indígena y social para generar un diálogo constructivo con una juventud que abuchea a los políticos? Con una juventud que no acepta logos de partidos políticos, que está cansada y que quiere cambios reales y estructurales. Entonces, mi propuesta es, ¿qué estamos nosotros haciendo para generar el diálogo con una generación que está esperando también el cambio y que son los que van a decidir en las próximas elecciones? Nuestras propuestas para las mujeres, para los ambientalistas, y esto tiene que ver con la propaganda política. Entonces yo lo que veo es que no solamente el senador Luis Evelis, cuando habla de los maíces, ¿no?, nuestros maicitos negros, nuestros maicitos, sino que además nuestra comunicación política no es consistente. Allí creo que hay un trabajo por hacer, y es que nosotros estamos aquí en una disputa de narrativas históricas, necesitamos una historia pluralista que nos incluya, y ese es un trabajo que no se lo vamos a dejar a nadie. ¿Quién lo va a hacer por nosotros? Los tenemos que hacer nosotros. Entonces, bueno, los MISAC derrumbaron, vamos a generar todo un debate público sobre eso, lo que significa un espacio público incluyente, una democracia incluyente, bueno, todo lo que se deriva, pero yo creo que, compañeros, derrumbemos no solamente las estatuas en el espacio público, derrumbemos las estatuas que tenemos en las mentes, en los corazones, en el espíritu, esas heridas profundas que no nos permiten avanzar. Entonces yo creo que necesitamos también una base cultural muy sólida. Tuvimos una reunión invitada por la Organización Indígena de Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana, donde estuvieron las otras 5 organizaciones nacionales y yo estuve en la comisión política. El suroccidente ya tiene una decisión política. Ellos van y tienen ya candidatura presidencial. ¿Fue que no nos lo dijeron? Entonces yo a veces noto también que siendo la UNIC la matriz, la casa madre del maíz, no, que si vamos, que si no, para mí ese no es en este momento histórico el tema de la discusión. El tema es cómo lo hacemos, en qué condiciones, pero sí es necesario posicionar una agenda, y entonces yo creo
que una labor clara que tenemos es una movilización de la conciencia política de este país. A mí me duele cómo están tratando al maíz. Están tratando, por ejemplo, de decir que nosotros patrocinamos los vándalos, como nos han visto activos, acompañando las movilizaciones, pero si ustedes se fijan, es la misma matriz que siembra el odio a los mundos indígenas, que estigmatiza, que minimiza, que excluye. Nos quieren poner a confrontar con los ciudadanos, desconociendo nuestras ciudadanías. Ustedes no crean que porque llegamos a la Constitución del 91 y reconocieron que éramos personas, ya eso es un hecho. Si nosotros no nos disputamos también en la opinión pública, pues regresamos a ser considerados primates, salvajes, gente sin alma. En cualquier momento estamos nuevamente en eso. Así la letra diga que tenemos derechos. Es decir, siempre está en pugna nuestros derechos. Y allí no podemos aflojar. Y eso significa que nosotros tenemos que ser militantes activos de una movilización y de una construcción de una conciencia política. ¿Cuál es el argumento para asesinar a los indígenas? Les pongo el ejemplo. Los indígenas son el obstáculo para el desarrollo y por eso los matan. ¿Qué dijo Mancuso a la hija de Quimi Pernía? Esto es un crimen de Estado, porque para poder hacer la represa fue necesario asesinar a Quimi, botarlo al río para poder hacer la represa. Y hoy que vemos todo el pueblo disperso. Entonces, fíjense ustedes, la violencia directa, estructural, se soporta en una violencia sutil, pero muy profunda, que es la violencia epistémica o la violencia, el desconocimiento como sujetos cognitivos, pero también la violencia política, que se intensifica en el espacio político. Qué bueno que nos demos cuenta de eso, para poderlo ver y mirar cómo lo manejamos. Hay discriminación. Hay racismo estructural. Por ejemplo, yo que me he dado cuenta, en el sector ambiental, cuando los indígenas llegamos y decimos, no, queremos que reconozcan a los indígenas como autoridades ambientales de sus territorios, ¿qué dice un sector ambiental? De ONGs occidentales que están interesadas más bien en esta visión ambiental neoliberal. No, espere un momento. Venga, pero yo quiero hablar de los derechos a la calle, que eso no es importante. Aquí es lo del cambio climático, de la agenda de la India, escondámosla. Y si uno tiene el valor de decir, pero un momento, vamos a hacer en Bogotá también el acuerdo de los derechos de la madre tierra. No es una agenda menor, es una agenda muy importante. Entonces, yo creo que teniendo claro una base y una fundamentación programática y de gobierno con la construcción participativa de ese programa, claridad sobre el mensaje político que tenemos que enviar, una base cultural y una base espiritual sólida, tenemos que pasar a la base popular. La multiplicación y la movilización y el diálogo social con los demás líderes sociales, la formación de líderes. ¿Cuál va a ser el saldo pedagógico de cualquier decisión que tomamos? Nosotros necesitamos un triunfo ideológico, compañeros. No solamente ocupar el espacio y la curul, y mi pregunta sería, quienes nos han representado en estos 30 años, ¿cuáles son los triunfos ideológicos en esos espacios políticos? Yo estoy convencida que las ideas de nuestros pueblos le hacen bien a la humanidad y le hacen bien a la madre tierra. Entonces, ¿por qué nos vamos a relegar del debate político? Mi invitación número 1, preparémonos, compañeros, para el debate político. Vamos a ir a los foros, exijamos que tengamos las mismas garantías en medios de comunicación. ¿Cuándo nos invitan? A un debate televisado para hablar de cualquier tema. Estamos listos. Revisemos cuál es el mensaje político que le vamos a enviar al país. Y yo les digo una cosa, es que vamos a seguir legislando con las leyes occidentales que perpetúan la desigualdad y el racismo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Vamos a seguir hablando de tierras baldías? Es que esos eran los conceptos jurídicos que se inventaron los ingleses para expropiar las colonias de su tierra y con esa lógica vienen legislando en este país.
o en algún momento vamos a empezar a hablar del pluralismo jurídico. Esto tiene que ver también con unas nuevas estructuras sociojurídicas. Pero bueno, si quienes nos representan no saben ni siquiera su ley de origen, pues estamos jodidos. De allí que el tema del pacto para volver al origen me parece la madurez política más grande que he escuchado. Porque es precisamente volver otra vez, ¿para qué fundamos esta Organización Nacional Indígena de Colombia? Y digo, ¿para qué fundamos? No a nombre personal, sino como nación del pueblo arhuaco. Aquí hubieron unos compañeros que optaron también por la vía armada y por recoger otras ideologías. Miremos cómo estamos. La decisión de mi pueblo siempre ha sido luchar con nuestras propias ideas y por la vía pacífica y no violenta. Es el momento para pensar en los próximos 40 años. ¿Para dónde vamos? Y yo le digo, cualquier decisión política que tomemos va a tener una repercusión para nuestros territorios, nuestras comunidades. Y yo qué les digo, desde la no violencia, por favor, compañeros, hay demasiada testosterona en el ambiente político. ¿Qué han dicho los mamos? Es el momento de enfriar la tierra. Es el momento de que nuestras mujeres lleven la voz. Es el momento de construir un liderazgo alternativo, más sensible a escuchar la madre tierra. Nosotros consultamos a la madre tierra. Entonces, no es un hecho menor. Vamos a dar un debate, no es un debate cualquiera, es un debate muy importante y en un momento de pandemia, de crisis, ¿yo qué digo? Son los mínimos vitales, al agua, al alimento, al mínimo vital digital, en el caso de Bogotá, al mínimo vital territorial, al derecho a un hábitat seguro y limpio que tenemos todos los seres y especies. ¿Tenemos derecho, no, a participar de ese debate? Con todas las reflexiones que ustedes han hecho, que he estado atentamente escuchando, yo les digo, compañeros, no nos releguemos del debate, porque lo vamos a lamentar y reafirmemos nuestra vía, como dice el lema, que creo que lo compartimos todos, cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra, pero no va a ser posible si nosotros no empezamos por sanar el ser, el saber, el territorio y el poder. Transformar las relaciones de poder implica también un proceso de empoderamiento colectivo, de construcción de nuestra voz colectiva, y yo creo que nosotros podemos ser parte de la construcción de un futuro más saludable, más justo, más sustentable y en paz para todos. Y en ese sentido, pues solamente les digo que los planes locales de vida, los planes de vida de nuestros territorios, nuestras culturas, son parte del buen vivir de este país. Es que si afectan la Amazonía, no solamente sufre la Amazonía, sufre el mundo. Es que si afectan la Sierra Nevada, es reconocer también ese sentido de interdependencia. En ese sentido, pues yo, más que leerles, porque ya me imagino que les llegó este primer documento que recoge un poco la agenda de la Organización Nacional Indígena de Colombia y los pueblos de cara al plan de desarrollo y una matriz, lo que le propongo es, bueno, sigámonos de cara a la convención, organizando y preparando para dar el debate y para incidir, porque creo que un movimiento es para incidir en las transformaciones que necesita este país. Ahora, además del trabajo territorial, miremos el censo electoral. Creo que es importante respetar los procesos sociales y políticos que llevan nuestros territorios, nuestras organizaciones en el nivel local. Pero necesitamos ganar aquí en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en las ciudades intermedias. Para eso necesitamos una estrategia comunicativa, de redes, de incidencia, de posicionamiento. ¿Nos vamos a relegar de eso? Yo por lo menos quisiera que el Consejo de Fundadores, pues a mí me diera su mensaje y su voz de aliento. Yo sigo aquí intentando posicionar nuestra agenda, dándome los debates, porque sería muy triste a la final que ustedes tomaran otra decisión. Entonces vienen aquí, nos hacen las matemáticas alegres, nunca las matemáticas estarán a nuestro favor. ¿Cuándo es que vamos a sumar nuestros votos? Que digamos, yo les digo una cosa, este es mi tercer periodo como concejal de Bogotá,
No ha sido una lucha fácil, desde el principio, Rosita lo sabe. Desde que llegué la primera vez que dijeron, usted no tiene la edad para ser concejal de Bogotá, es que nos tratan con menores de edad. Y seguro que ahora nos diría, ustedes tampoco tienen la edad para poner candidato presidencial. Sus ideas no son tan valiosas como las mías. No es un tema de minoría de edad. Ahora, cuando yo fui fórmula vicepresidencial de Caicedo aquí en la ciudad de Bogotá, 200.000 personas nos acompañaron. Y no tenía estructura, no tenía cómo hacerlo visible, no tenía, fue con un gran esfuerzo y sacrificio. Y yo creo que hoy hay una generación que puede ser receptiva a nuestras ideas, a nuestras propuestas, que también las mujeres indígenas contamos. ¿Cómo así que hubo un encuentro de mujeres feministas allá en Honda y entonces unas feministas blancas se toman la vocería de todas las mujeres? ¿Y dónde quedan nuestras luchas históricas? Si nuestros cuerpos y nuestros territorios son uno, todo el enfoque derecho, necesitamos feminismos interseccionales, multiculturales, que puedan superar las múltiples violencias que nos toca soportar, las directas, las estructurales, las simbólicas, las culturales, las políticas. Entonces ustedes, yo creo que en Marta o en cualquier mujer, y me parece importante dejar ese criterio, Juvenal, que tú lo esbozabas, el movimiento indígena tiene una deuda con nosotros, con nosotras diré. Siempre estamos acompañando, haciendo la chicha, cocinando al frente, ¿no? Pero nunca estamos para ser escuchadas, hacer nuestras propuestas. Yo creo que este es el momento, pero hagámoslo de manera responsable. ¿Qué tenemos que perder? Nada, por ganar todo, hasta dejarle un saldo pedagógico a este país. Que cuando terminemos la campaña todo el mundo sepa de qué estamos hablando los indígenas. No que no, estos son unos vándalos desadaptados que les gusta simplemente andar en el desorden, que es como muchos sectores nos quieren arrinconar en opinión pública. Entonces, demos el debate, es mi invitación. Muchas gracias.